Señor que lo quisiste, Señor que lo quisiste, ¿para qué habré nacido? ¿Quién me necesitaba? ¿Quién me había pedido? ¿Qué misión me confiaste? ¿Y por qué me elegiste? Yo el inútil, el débil, el cansado, el triste. Yo que no sé siquiera qué es malo lo que no es bueno. Y si busco las rosas y me aparto del cieno, es solo por instinto. Y no hay mérito alguno en la obediencia fácil a un instinto oportuno. Y aún más, ¿puede hacer siempre todo lo que he intentado? ¿Soy yo mismo siquiera lo que había soñado? ¿En qué ocaso del alma ha disipado el luto? ¿A quién hice feliz tan siquiera un minuto? ¿Qué frente oscura y torva se iluminó deprisa tan solo ante el conjuro de mi pobre sonrisa? ¿Evitar a cualquiera pude el menor quebranto? ¿De qué sirvió mi risa? ¿De qué sirvió mi llanto? Y al final, cuando me vaya frío, pálido, inerte, ¿qué dejaré a la vida? ¿Qué llevaré a la muerte? Bien sé que todo tiene su objeto y su motivo, que he venido por algo y que para algo vivo. Dulce María Loinás. Así con la poesía de esta gran mujer, esta gran católica, esta gran mística cubana, quiero empezar el programa de hoy, queridos amigos, hermanos. Quiero darle la bienvenida a mis invitadas de hoy. Para mí, ellas son mis ángeles. Todas ellas, sin saberlo, han estado en momentos de desolación en mi proceso de seguimiento al Señor. Sin darse cuenta, pues han contagiado con su alegría mis días y también han tornado de esperanza mis días grises. Quiero darle la bienvenida así, de esta manera, a estas hermanas que, valga la explicación, no son monjas, sino laicas consagradas al Señor desde un instituto secular llamado Nuestra Señora de la Altagracia. Les cuento que todo comenzó allá por el siglo pasado, hacia 1950 justamente, con dos buenos jesuitas, el padre Quevedo y el padre Uranga. Pero bueno, yo quiero que sean ellas mismas las que nos cuenten un poco de sus vocaciones y su manera de servir al Señor. Quiero darle así la bienvenida pues a Juana Altagracia Vicente, para todos más conocida como Tati, y a Mercedes Acevedo Fernández. Bueno, bienvenida, mis hermanas. Gracias, gracias por esta invitación tan especial, tan bonita, porque en realidad, si tú dices que hemos sido para ti un ángel, pues estamos diríamos, en la línea que en realidad debemos estar, que es llevar, ayudar, caminar junto con. Bendito Dios. Pues sí, yo les confieso que han estado en dos momentos. Uno fue la primera vez que conocí el instituto, allá en Santo Domingo, acompañando el proyecto Huellas. Exacto. Allá conocí a parte de sus hermanas y fue un momento muy, muy especial para mí. Esa jornada de fin de semana que estuvimos ese día entero acompañando al grupo de Huellas. Exacto. Y luego ahora con ustedes los miércoles. Con Monseñor en misa. Sí, para mí es una bendición que cada miércoles en la casa de las hermanas tenemos doble mesa. La doble Eucaristía, yo diría, ¿no? El doble encuentro. Sí, el doble. El místico y el mástico, si se pudiera decir así, me perdonan la palabra. De la misa a la mesa. Sí. De la misa a la mesa, así es. Pero yo siempre le digo a Monseñor que si hay algo que a mí me conmociona, me impacta de ustedes, es la alegría que se genera siempre cuando uno está cerca de ustedes. Siempre, es decir, no es algo que uno puede decir, es de tal hermana que es de buen humor. No, es decir, a pesar de que cada una tiene su manera de ser específica, pues el ambiente, a modo general del instituto, yo diría que es un ambiente de alegría.
Y Entonces, de hermanos. sí, exactamente, de Que fraternidad. Monseñor es parte de la familia. Exacto. Todo el que Su llega, yo hermana siento que es- todo el que llega es Sí. acogido Sí, como, sí, como una gran Sí, familia. sí. Ya. Porque es Altagraciana, la hermana de Monseñor de la Rosa. sí, Entonces se sienten familia y nosotros también. O sea, que Pues de parte y bendito Dios, parte. sí, bendito Dios. sí. Yo Ajá. quiero empezar haciéndoles una pregunta. Ajá. Pues, ¿cómo se sirve a Dios desde el laicado consagrado? Muy buena pregunta, porque precisamente antes de nosotras nacer como instituto, lo que existían eran los religiosos, eh, personas que dejaban el mundo y se congregaban en una congregación religiosa. Entonces, había personas jóvenes que tenían también inquietudes de servir más a su prójimo. Sin embargo, como que no encontraban el lugar. Y eso, como que el mismo Dios, el Espíritu Santo, infunde en el Papa Pío XII y dice, pero este grupo de personas que quieren servir a la iglesia, servir al Señor, tienen que tener como un lugar propio. Y entonces ahí hace la Provida Mater Ecclesia, la encíclica Provida Mater Ecclesia. Entonces, eso fue en el 1947 que se funda, que el Papa hace esa encíclica y ahí da lugar a todo ese grupo de personas que no quieren ser religiosos, pero que quieren trabajar en la expansión del reino de Dios. Servir al Señor de una manera distinta en el mundo sin ser del mundo. Es interesante porque en entrevistas anteriores, justo con Monseñor, yo le decía, Monseñor, pareciese que solamente cuando se habla de vocación en la iglesia es solo para el que lleva un hábito o para el que está vinculado a una orden en específica. Sí. Y como usted decía, el Espíritu Santo va suscitando según el contexto, según la realidad. Y es algo pues muy hermoso. Yo recuerdo al principio de estar yendo a frecuentar la casa de ustedes, como el Señor me decía, no son monjas, no son monjas, ellas son laicas. Laicas. Ellas son laicas. Y en ese sentido, pues, se puede ser laico y vivir en un instituto secular. ¿Cómo es eso? Cuéntenme un poco cómo funciona el instituto, de qué va el estilo de vida, cómo se vinculan a él, las diferentes formas de vivir dentro de él, porque yo no sabía y ustedes tienen diferentes formas de vincularse. Exacto, exacto. Es cuestión de identidad y de pertenencia. Exacto. Concretamente, nosotras tenemos diferentes formas, porque lo importante nuestro es que viviendo los consejos evangélicos, castidad, pobreza y obediencia, eso no tenemos que vivir, como te dijimos, en un convento, sino desde nuestro propio ambiente, desde nuestro propio mundo secular. Y nosotras, las altagracianas, que nacimos en el 7 de abril de 1950, 3 años después de haberse promulgado la encíclica, el padre Uranga, que tenía a su cargo la acción católica, dirigía ese grupo de muchachas. De ahí surgen unas 7 jóvenes, digo jóvenes no tanto, porque ya también la mayoría eran profesionales, maestras, médicos, etcétera, que eso es otra cosa. Pero claro,
con ese deseo de servir desde su profesión, que también es importante, desde su profesión, servir al Señor. Pero entonces nosotras, la forma de vivir puede ser sola, puede vivir una altagraciana sola, puede vivir con su familia, no tiene que apartarse de su familia, y puede vivir también en grupo, que nosotros le llamamos centros altagracianos. O sea que concretamente pueden vivir de esa forma, sola, con su familia, no tienen que separarse de su familia, y también ya en grupos, en comunidades, en común, centros altagracianos. También el padre Uranga, un poco después de formada ya la institución, entonces dice, miren, hijas, tienen que pensar en la rama asociada. Que a esa es que yo pertenezco. Bueno, coméntame un poco cómo funciona, Mercy, cómo funciona el vivir desde el ser asociado. En el caso mío, yo soy soltera, nunca me casé porque pertenecía a una congregación religiosa, pero descubrí este grupo, esta rama asociada de las altagracianas que ya yo conocía, el instituto, a través de ellas mismas, que nos hemos coincidido en cursos, en encuentros. Entonces, las ramas asociadas son mujeres que de más de 25 años, casadas, o sea, casadas formalmente por la iglesia, porque es un grupo con ese fundamento religioso. Pueden ser viudas, una viuda que quedó todavía, ¿verdad? Con fuerza, si decide consagrar su vida al Señor, tiene esa oportunidad en la rama asociada del Instituto Nuestra Señora de la Altagracia. También divorciada, es de su esposo y también quiere seguir en conexión, como encontrándole sentido a su vida. Es decir, que todo católico, cristiano, que se identifique con la espiritualidad, sí, y tenga deseo de pertenencia, puede ser parte. No importa si ha pertenecido a otra congregación, no importa si está casado, si es viuda, si es divorciada. Simplemente es identificarse, disposición de servicio, integrarse y consagrar su vida, porque las asociadas tenemos una consagración. Unas promesas que son los mismos 3 votos de castidad, de obediencia y de pobreza. O sea, con una mística. Interesante. Sí. Entonces yo he tenido esa oportunidad de estar en el instituto como asociada, y como he sido soltera, estoy ahora viviendo con ellas. Yo te iba a preguntar eso, Mercy, porque yo veo si tú eres asociada, pero tú vives en la comunidad. Tengo esa oportunidad de estar con ella y lo agradezco, porque solo es como más difícil. Y como he estado también en grupo con otras, me ubico bien en la vida comunitaria. En la vida común. Sí. Así. Y también he colaborado en el instituto en diferentes misiones. Ya tengo 6 años, o sea que estoy creciendo un poco. Hablando de las misiones, bueno, yo antes de eso quisiera preguntarles, ¿qué motivó al padre Quevedo y al padre Uranga para pocos después? Porque como usted me decía, 47 sale la encíclica y en el año 50 el padre Quevedo y el padre Uranga se lanzan en esta invitación del Espíritu, es decir, que ya desde antes había un movimiento. Entonces, ¿qué los motiva? ¿Qué los mueve? Primero decirte que el padre Quevedo tuvo como la intención, pero ya él después dejó al padre Uranga solo. O sea que el padre Quevedo no estuvo ya en el inicio de la institución, sino que
Y el padre solo. Y entonces dice el padre en una de sus cartas que él, cuando el padre Quevedo se fue, que lo dejó solo, Sube mala. él se sintió como que estaba como sin nada, como con el barro en las manos, pero no sabía qué hacer. Por eso, verdaderamente, el padre Uranga fue inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo ayudó muchísimo a crear el instituto, porque ya él se sintió solo, pero sintió que en la iglesia, por eso nosotras, una de las características o el carisma de nosotros es trabajar por las necesidades de la iglesia, porque el padre Uranga era también formador en el seminario pontificio de aquí. Y aprovechó, perdón, Tati, aprovechó también, o sea, él tenía como esa intuición. Y al salir la encíclica en el 47, era la oportunidad, o sea, él ahí entonces lanza. Sí, o sea, que fue sí. Y de ahí también, como te digo, él ve la necesidad de la iglesia, principalmente en ese tiempo, de que faltaban sacerdotes. Él mirando los seminaristas, que muchos entraban y otros salían. Entonces, él veía que en la iglesia se necesitaba. Entonces, él dice, este grupo de jóvenes sería como la mano derecha de los sacerdotes. Así, en una de las ya reformada constitución nuestra, decía eso, las altagracianas deben ser como la mano derecha del sacerdote. Entonces, desde el mismo mundo, desde la profesión, por eso nosotras, la mayoría, hemos sido maestras. Maestra, claro, con otras profesiones, abogada, médico, dentista, odontóloga, psicóloga, etcétera. Yo soy socióloga, o sea que... Sí, pero esa fue la idea de él, de responder, el fin del instituto, responder a las necesidades de la iglesia para la mayor gloria de Dios. Porque también, como nuestra espiritualidad es ignaciana, entonces nuestro fin, nuestro objetivo es la mayor gloria de Dios. ¿Desde dónde está? Con los fundamentos de San Ignacio de Loyola. Tú me comentabas un poco de la juventud católica. Sí, de la aquellos acción años. Católica, sí. Cuéntame un poco de qué papel tiene en todo esto la acción católica. Bueno, en ese tiempo yo no pertenecía ni al instituto ni a ese grupo de acción católica, porque eso estaba en Santo Domingo. Pero la acción católica venía siendo como las muchachas que tenían catequesis en los barrios, en la parroquia, tenían hasta ropero para llevar a los pobres, a los más necesitados, y tenían como esa acción, indiscutiblemente, con una vida sacramental activa, o sea, que vivían su vida de fe, con ese compromiso. Pero ya con esa chispa fue que surgió ya el compromiso más profundo de las altagracianas de consagrarse, viviendo los consejos evangélicos. ¿Cuántas iniciaron aquella aventura con el padre Uranga? Aquella aventura fue 7 de ese grupo grande que tenían de jóvenes de Acción Católica. 7 estaban en un retiro aquí en Santiago, en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Era un grupo grande, pero 7 de ellas sintieron ese deseo y un Viernes Santo subieron al Santo Cerro. Con el padre Uranga. No, él no fue. Él se quedó. Ellas subieron al Santo Cerro allá
a los pies de la Virgen de las Mercedes Wow. y Oh, hicieron su mira consagración que él está. allí al Señor. 7 de abril 1950. Yo Es- creo mucho en el valor de los números en la Sí, Biblia. Ujú. sí. 7 justamente, un número sagrado. 7 de Sagrado. abril. Sí, Wow. sí. Y Wow. Viernes Santo. Y un Y un Viernes Viernes Santo. Santo. Por Bendito Dios. eso nosotras muchas a veces no, nos explicamos que cuando tenemos problemas, que vienen las cruces, bueno, acordémonos que nacimos un Viernes Santo. La O sea entrega que ahí de Jesús. eso es Y esencial. el nombre, ¿por qué Ajá, Instituto sí. Secular Nuestra Señora de la Altagracia? ¿De dónde Exactamente. surge la ¿De idea del dónde nombre? surge? Sí, porque como fue en el cerro, a los pies de la Virgen de Mercedes, podríamos decir, pues se llamaban mercedarias, pero no. La Virgen de Altagracia, al ser la patrona de la República Dominicana, entonces por eso se le puso el nombre de Instituto Secular de Nuestra Señora de la Altagracia. Y la espiritualidad jesuita, una de las partes de la espiritualidad es lo mariano, o sea, Sí, claro, la María. devoción a la Virgen, Sí, ese- sí. Es decir, la Mercy, que imitación. ustedes combinan espiritualidad ignaciana Claro, y también espiritualidad mariana. Mariana, claro, Mariana. claro Sí. que sí. integramos Se ahí imbrican. todo el... Sí. En el trabajo de ustedes. Exacto. Sí, exacto. Y hablando Sí. un poco de la formación, cuéntenme cómo es el proceso de formación de ustedes, es decir, cuándo se inicia alguien en este camino, es Ujú. decir, Sí, un matrimonio, un laico, ¿cuándo se inicia bueno, en este proceso? Pero yo les propongo que hagamos una pausa y luego de Ok. la pausa, pues ok, continuemos con estas preguntas y algunas otras más. muy bien. Muchas muy De bien. gracias. acuerdo, de acuerdo. Hola mis queridos hermanos, como algunos saben y bienvenidos para los que se vinculan a nuestra transmisión en el día de hoy, pues estamos compartiendo una plática con Neti, con las hermanas del Instituto Secular Nuestra Señora de la Altagracia. Valga la explicación y la redundancia de la misma, no son monjas, son laicas consagradas al servicio del Señor. En el día de hoy, ellas están acá contándonos un poco de qué va su historia, de qué va la vocación de ellas y cómo se vinculan a Dios desde el servicio en la iglesia y para la iglesia desde lo secular. Se puede decir así, ¿verdad, hermano? Sí, así mismo, desde Exacto. la vida secular, desde el mundo, dentro del mundo, sin ser del mundo, como dijo Jesús a los apóstoles. Perfectamente. Tati, antes de irnos a la pausa, yo les preguntaba cómo es el proceso de vinculación, ya sea siendo mujer, ya sea siendo matrimonio, laico, cómo se vincula un católico al instituto y cuál es el proceso de adhesión, por así decirlo, Ya. y de formación dentro del mismo. Pertenencia, sí. Fíjate, antes de responderte a la pregunta, anteriormente te había dicho, nosotras las altagracianas tenemos a la Virgen de la Altagracia como nuestra protectora del país y también de nuestro instituto. Pero
para pertenecer al Instituto Secular Nuestra Señora de Altagracia, hay que dar varios pasos o etapas de formación. Tenemos un primer momento que aspirantado. En ese aspirantado la joven va conociéndonos, nosotras vamos conociéndola a ella, y también porque la edad, vamos a decir, de entrar a pertenecer al instituto es desde los 18 años en adelante hasta los 40. Es decir, que de 18 a 40, Sí. cualquier laico Sí, que dentro quiera, de la Iglesia Católica sí, puede vincularse al sí, instituto. al instituto. Laicas. Sí, En, laicas. en este caso, mujeres. Sí, en este caso Sí, mujeres, sí, quedemos. porque solamente somos el Instituto Secular femenino. Entonces, esas etapas duran 6 meses, 1 año, luego ya una formación, si esa joven sigue queriendo comprometerse a la vida consagrada, entonces ya comienza una formación en los aspectos humanos, eclesiológicos, o sea, de la iglesia, teología, filosofía y diferentes, diríamos, formación que tiene que tener toda persona que quiera verdaderamente vivir en esta sociedad que cada día es un poquito más complicada. Por lo tanto, tenemos que tener, el Padre Uranga nos decía en aquel tiempo en que nacimos nosotros, tienen que estudiar comunismo, porque a ustedes se les van a presentar jóvenes que tienen ideas de ese tipo. Entonces, para poder acompañar a una persona, uno tiene que estar preparado para eso. Gracias por esta explicación. Es decir, que ustedes están preparadas, tienen la formación académica y religiosa, Sí. por así decirlo, Sí. para estar en un mundo cada vez más plural, pero además interactuar en el debate que esté sobre la mesa, por así decirlo, en el mundo. Exactamente, Ahora mismo. exactamente. Por ejemplo, nosotras, la joven que desea ser altagraciana tiene que tener una profesión, porque de eso vivimos. Nosotros no tenemos una, vamos a decir, ¿cómo se llama? Una pensión del Estado. A veces las personas piensan, y el Estado es que le da a ustedes una subvención, una pensión. No, nosotros vivimos de nuestro propio trabajo. Por eso, en los lugares, nosotras también hemos hecho prioridad por trabajar por los más necesitados. Entonces, a veces, en los lugares donde no va la gente, o sea, otros agentes de pastoral no van a esos lugares, pero nosotras, esa también es nuestro reto, de trabajar en los lugares que más se necesita. Por eso, uno de los lugares que a mí me invitó a trabajar siempre fue en Pedernales, porque Pedernales, mucha gente de aquí de la República no lo conoce. Y allí fuimos de misión en el 78 y estuvimos hasta casi poco trabajando allá. Dejamos un grupo de asociadas como es Mercedes, y ellos siguen continuando trabajando en la iglesia, en la parroquia, como si fuéramos altagracianas. Sí. Tati, una pregunta. ¿Ustedes tienen alguna profesión en específico en la que se especializan? ¿O ser altagraciana no impide dedicarse a algo en específico, sino que ustedes tienen diversas profesiones? Tú me hablabas de que hay maestras, pero también que hay médicos. Sí. ¿Cómo funciona el tema de...? Sí. O sea que nosotras, hay altagracianas que trabajan en fábrica, son obreras,
maestras, la mayoría somos maestras, pero son odontólogas, psicólogas, médicos, porque desde donde estamos, desde ahí, desde la profesión, es que nosotras tratamos de vivir esa consagración. O sea, haciendo lo mejor, el magis, como lo dice San Ignacio, tratando de hacer las cosas lo mejor posible, porque otra de las características de los institutos seculares es que debemos ser fermento en la masa. Amén. Amén. ¿Eh? Entonces, eso es... Tati, con lo del sistema de cómo viven, Ajá. es decir, tú decías algo importante, ustedes no tienen como una ayuda, sino que ustedes viven del trabajo que realizan. Exactamente. A mí me sí. gustaba, hace poco yo llegaba a la casa y ustedes me decían, estamos ya retiradas y lo que vivimos es de la, se llama pensión acá, Pensión, Sí, sí. o de la jubilación. jubilación, Pensión. de los años trabajados. Trabajado, Sí. exacto, sí, exacto. Yo trabajé, bueno, yo tengo una pensión porque aquí hay jubilación y pensión. Pensión es cuando uno tiene una limitación de enfermedad que no te permite seguir trabajando en el área donde tú te especializaste. Entonces, por eso yo tengo una pensión, porque tengo una debilidad, vamos a decir, una limitación de vértigos. Entonces, eso me impidió continuar. Además, la edad. O sea que por eso. Pero las otras, por ejemplo, Estela, Adalgisa, María Altagracia, Tata, somos jubiladas. Sí, Qué exacto. interesante, porque no siempre se entiende que el consagrado a Dios necesariamente tiene que tener una ayuda o vivir de una donación, vivir de proyectos. No siempre es así. Sí, Es decir, exacto. para mí es algo muy interesante lo que tú acabas de explicar, de que ustedes son un instituto secular, son fermento del evangelio en el mundo, pero que además viven de su propio trabajo. Exactamente, Sí. exactamente. Eso es una de las características de nuestra institución, que no vivimos del gobierno, no vivimos de donaciones, sino cuando trabajamos de nuestro propio trabajo. Y ya cuando nos jubilamos, pues de la pensión o de la jubilación. Y seguir la misión. Mercy, Continuar la misión. en el caso de Asociada. las asociadas, ustedes me explicaban un poco, bueno, están las consagradas y en el Y caso la de rama asociada. la rama asociada, pero yo tengo una duda. Mm. ¿Los asociados pueden ser femeninos y masculinos o solo femeninos? Bueno, las asociadas son mujeres. Ok. Son mujeres casadas. Ajá. O sea, Hay matrimonio, casadas, hay matrimonio. O sea, ahí entra el hombre, porque Sí, es con la pareja. Ok. Pero las demás son mujeres, viudas, divorciadas, no hombres, Solo. solo mujeres, Ok. hasta ahora. Ahora, la Altagraciana sí se está viendo la posibilidad de que entren también algún sacerdote con el carisma Que haya, Pues, diocesano, pero Bendito. eso está en oración. bendito Dios, pues si el Espíritu Santo lo suscita. Sí. así es. Entonces la formación de Sí, en el nosotras, caso de ustedes. pues primero una entrevista con las personas encargadas de las asociadas. Uno se entrevista con ella nos explica y generalmente tenemos 2 años de formación, conociendo el carisma, conociendo el instituto. Eso, y ya después uno hace las promesas en las fechas establecidas por el instituto, que son el 21 de enero, Día de Nuestra Señora de la Altagracia, y la fiesta del Corazón de Jesús. Hay otra fiesta, Tati, no sé. Sí, por lo pronto esas dos Estas dos principales. Sí. principales. Mercy, y en el caso de ustedes, ¿se vinculan? Tati mencionaba ahorita algo de que tú formabas parte de una misión en Pedernales, pero yo quería preguntarte, en el caso de ustedes, ¿se vinculan a la misión con las hermanas o
o solamente, es decir, o pueden también servir desde otros lugares, desde otras profesiones. Por ejemplo, tú me decías, yo soy socióloga. Entonces, en ese caso, tú como socióloga, podías servir al instituto desde una misión particular de las hermanas o desde un centro de trabajo secular, De por las así dos llamarlo. formas, porque lo que nos vincula no es lo que hacemos, sino la pertenencia. Y ya el instituto tiene un programa para las asociadas, a veces conjunto y a veces separado. Por ejemplo, los retiros cada mes lo hacemos conjunto, las altagracianas Las y asociadas. las asociadas. Pero que las asociadas también, como son en cierto sentido, no tienen votos, sino promesa, entonces están en el mundo ya desde su estado, si son matrimonio, o sea, si son pareja, pues desde ahí, desde su estado, Sí. ellos tratan de influir en la sociedad, en el ambiente donde viven. ¿Tú ves? Generalmente con su familia. Con su familia, que sea una familia evangelizada, que sea una Sí. familia que viva la fe comprometida. Si son viudas, pues también que tengan su apostolado en la parroquia. O sea, desde ahí, que también vayan en esa construcción del reino, que es lo que nos... Sí, yo he estado apoyando a la misión, viviendo con las altagracianas. Ahora la última misión que tuve fue en Higüey, a nivel de parroquia y eso. Estuve colaborando y acompañando a Mercedes Apolinario, que es altagraciana, y así ella no está sola. O sea que ya esa misión duré un año y ahora estoy aquí en Santiago ahí con... Las misiones van encaminadas según la propia necesidad del instituto. No, según la necesidad de la iglesia. Por eso muchas hemos trabajado en parroquia. Otras desde su profesión, no han ido a parroquia, sino desde su profesión. Pero otras hemos querido trabajar en parroquia. Y entonces, trabajando, por ejemplo, yo trabajaba en educación, en el distrito escolar 01, allá en Pedernales. Pero eso era el día entero. Pero el tiempo restante era en la parroquia, trabajando con jóvenes, trabajando en la pastoral social, trabajando en la pastoral familiar, o sea, en las diferentes actividades de la parroquia, pero en la pastoral siempre, siempre. Aprovechando el tema de la formación, de todo este proceso, pues ya más a lo personal de ustedes. Ajá. Yo quisiera saber cuáles han sido para ustedes los mayores retos, tanto personales como a nivel de instituto, en este camino de servicio. Ya. Mayores retos, mayores dificultades o momentos, yo diría, clave. Sí. Tú mencionabas, Tati, el tema de el padre Uranga cuando decide fundar, que luego el padre Quevedo le dice, bueno, te quedas tú en esta empresa, por así llamarlo, Sí. y yo me retiro. Entonces, momentos así que ustedes han vivido, que el instituto también ha vivido, que ustedes quieran compartir. Sí. Personalmente, siendo misionera en Nicaragua, yo me ofrecí, o sea que no fue que me enviaron. Claro que después que me ofrecí me enviaron, porque eso es lo importante, como envió Jesús a los 12 y a los 72. Yo me ofrecí a ir a Nicaragua de misión por 2 años. En ese tiempo, fue en el 86, había la guerra en Nicaragua. Le llamaban la guerra civil, porque era entre los mismos nicaragüenses, pero los que estaban en contra del gobierno estaban apoyados por los Estados Unidos. Entonces, en esa guerra, que duró casi 10 años,
yo viví momentos muy difíciles porque a la parroquia a la que nosotros estábamos, en la que estábamos trabajando, tenía 56 capillas en la montaña. Y generalmente la guerra no se realizaba en Nicaragua, en las ciudades, sino era en la parte rural. Por eso, entonces, ahí teníamos que pasar, a veces cuando llegábamos de la capital de Managua, de hacer diligencias para trabajar con los campesinos, eh, llegábamos y oíamos los tiros, las bombas y las cosas, y nosotros le decíamos, ¿qué es esto? Y nos decían, ustedes están en tierra de guerra, en tierra de guerra. Medio ahí. Una vez nosotros pertenecíamos no a una diócesis, sino a un vicariato. El vicariato era diferente a la diócesis. Y el obispo era norteamericano, pero un misionero era franciscano descalzo, pero hombre sacrificado, hombre santo. Y una vez, yendo yo a dar un curso de Biblia a una de las comunidades, me salió un grupo de los que iban en contra de los militares. Sí. Entonces dice, usted me tiene que dar el vehículo. Nosotros teníamos prohibido por el obispo montar personas armadas, no debíamos montar. Por eso el vehículo de nosotros tenía el nombre Hermanas Altagracianas, que ya ellos tenían que respetarlo. Andábamos allá con las dos banderas, la bandera de Nicaragua y la bandera del Vaticano. Teníamos que tener esa bandera para que se identificara. Cuando ese militar me dice que tengo que darle el vehículo, yo le digo, no, eso está prohibido por el obispo. Nosotros ni podemos montar, dice, usted me lo tiene que dar ahora mismo porque tenemos que buscar unas provisiones. Yo iba con un equipo de campesinos también. Dicen ellos, hermana, hay que dárselo. Apiarnos del vehículo y a dejarle el vehículo. Ya tú sabes, yo comencé a llorar, pero nada. Él nos dejó donde íbamos a dar el curso, el taller de Biblia. Y dije, yo se lo entrego después. Pero se fue uno de los que andaba con nosotros y para más o menos cuidar el vehículo. Y entonces después no lo devolvió. Pero ya tú sabes, eso fue una cosa que después, cuando nosotros nos comunicábamos por radio, ¿cómo que le llamaban? Megáfono. No, era una radio que nos comunicábamos por comunidades, que no era una emisora, sino radio aficionado. Radio aficionado. Entonces, cuando yo le comuniqué eso al obispo, pues todos los demás de la parroquia era como dándome el pésame, porque eso fue una cosa tremenda. Mi experiencia en Pedernales fue también extraordinaria. Yo a veces, hablando con Jesús, yo le decía, mira Jesús, yo te quiero, pero yo quiero a la gente más que a ti. Yo quiero a este pueblo demasiado. Por eso yo tuve 20 años trabajando ahí. Y a veces me quedaba sola, porque no había altagraciana que me acompañara. Pero mi experiencia de misión extraordinaria. Yo estuve 2 años y medio. Sí. Estuve 2 años y medio en una obra de misión que tienen las altagracianas en Salcedo, que es un hogar de acoger niñas de bajos recursos que quieren seguir estudiando, quieren seguir superándose, pero también dentro de esas niñas hay otras que son en riesgo. Sí, de situación de riesgo. ¿Sabes? De niñas que en los barrios andan en la calle y todo eso. Y aún han sido violadas por sus padres. Eso, hubo casos de violaciones de su mismo papá. Entonces esas niñas pues son difíciles para la convivencia, para encaminarlas.
Para mí fue una experiencia muy dura porque ya tú sabes lo que supone acompañar a esas niñas. Entonces, pero ahí estuve 2 años y medio colaborando. Para mí fue una riqueza por un lado, pero también es muy fuerte. Gracias a Dios que hay un equipo de Altagraciana que también le dan seguimiento y ese hogar se ha mantenido casi 50 años, ¿verdad? Sí, sí. Es decir, que ustedes tienen una misión muy comprometida con el tema de los pobres y lo social, llevar el Claro. Evangelio Sí. allá donde haga falta, Sí, donde sí, más se sí, necesite. sí. Y todavía no podemos hacer más, porque el padre Uranga siempre quiso que saliéramos a Haití, a Cuba, En el caso a de los otros. países, ¿en qué países se encuentran ustedes presentes? Sí. Bueno, 5 países. estamos en Puerto Rico, que Ujú. él cuando lo enviaron a Puerto Rico a la casa de retiro que daban allá en Ay Bonito, él allá continuó haciendo su trabajo de vocacional Sí, y hay una gran comunidad de allá de puertorriqueñas. como 50 Altagraciana, me parece. No tanto, no. Eh, Pero son como 12 altagracianas, sí. ah, Entonces, Puerto Rico, que fue el segundo país, luego también en Nicaragua, estamos en Nicaragua, seguimos allá, estamos en México, o sea, hay una mexicana que sigue trabajando desde su profesión allá en México. Y y si en alguien Nicaragua. quisiera encontrarles, si Sí. alguna laica o algún matrimonio Sí. quisiera ser asociado o algún soltero, es decir, alguna soltera, alguna viuda quisiera ser asociada o quisiera ser consagrada con votos en el instituto, ¿dónde se Ajá. les pudiera encontrar a ustedes Sí, sí. en la actualidad o Bueno, hacia dónde pudieran dirigirse? dirigirse. Bueno, tenemos varias casas aquí en Santiago, en la calle Luperón, General Luperón, número 25, en Los Pepines. ¿No Teléfono fue por allá? 809-582-4193. También estamos en la capital, en la casa central, vamos a decir, en Los Prados, eh, eh, tenemos allá también un colegio que se llama Nuestra Señora de la Altagracia, allá en Los Prados, en la Amelia Francasi, esquina Lorenzo de Prader. Ahí también nos pueden En encontrar. el Espaillat. En Gualey, en el Espaillat, tenemos un politécnico, dirigimos un politécnico, que también allá nos pueden encontrar. También en La Vega, La zona colonial. en La Vega Bueno. estamos en la zona universitaria para darle seguimiento un poco y trabajar también en la universidad. Trabajamos allí y ahí en la zona universitaria estamos ahí en La Vega. Y hablando de vocaciones, si alguien estuviera ahora mismo, alguien que nos ve, que nos televisa, que nos escucha, estuviera en proceso de búsqueda, Ajá. ¿qué le dirían? ¿Qué le dirían? ¿Qué le recomendarían? Sí. Cosas que quisieran dejar para concluir este pequeño encuentro, pero tan provechoso. Cosas que quisieran transmitir, que Dios les ha enseñado en este camino vocacional, Ya. de seguimiento, de servicio. ¿Qué les dirían? ¿Qué aconsejarían? Sí. Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que decir a todo joven, a toda joven, es que nosotras no perdemos nada al querer darnos, entregarnos, comprometernos más con el Señor. No perdemos nada, sino que la palabra del Señor, que la palabra de Jesús, siempre, siempre, siempre se cumplen. El 100 por 1. El 100 por 1. Eso es seguro. A veces
nosotras, porque como te digo, como somos, para entrar al instituto, tiene que ser ya una persona que vaya en camino de formarse, de prepararse. Muchas mamás o papás no estaban de acuerdo con sus hijas que fueran altagracianas. Sin embargo, después es una felicidad enorme porque han visto que su hija, que ellos mismos se han beneficiado por la bendición que Dios le ha dado. Es una bendición, es una gracia, es un don el querer ser altagraciana o ser de cualquier otra congregación, pero nosotros los laicos tenemos lugares donde vivir la consagración, la entrega al Señor desde donde estamos. No tenemos que salir de la familia, no tenemos que salir de nuestro ambiente, no tenemos que dejar la profesión, nada, seguir con la misma profesión y entregarnos, querer de verdad seguir a Cristo con esa decisión, de acompañar a Jesús en el más necesitado principalmente. Gracias, Tati. Mercy, para concluir, cuéntame, ¿qué nos quisieras dejar desde tu experiencia? En el caso de las asociadas, no nos quedemos en un rincón en la casa, sino que encontremos sentido a la vida en esa entrega. Entonces, es un camino que vale la pena, o sea, que nos ayuda a olvidarnos de nosotros mismos, de nuestros problemas y a pensar en otros que tienen más problemas que nosotros. Gracias. Sí. Querido amigo, querido hermano, querida hermana, querida amiga, estuvo hoy usted en una plática con Neti. Estuvimos conversando con las hermanas del Instituto Secular Nuestra Señora de la Altagracia, de aquí de República Dominicana. Un testimonio fiel de servicio y entrega a la iglesia, de servicio a Dios desde la consagración, pero a través del laicado. Que el encuentro de hoy sirva también, una vez más, para ser un encuentro de presencia con ese Dios que nos invita, que nos llama, que nos convoca. Recuerde, aquí en este espacio, su testimonio también cuenta. Yo me despido y les dejo un fuerte abrazo.